Una vez que ya hemos entendido cómo se hace la prueba de escritorio de una función, vamos a solucionar o vamos a realizar ejercicios con funciones. Por ejemplo, este. Dice, realiza una función que reciba como parámetro un número y retorne 1 si el número es primo y 0 si el número no es primo. Ejemplos: cuando recibe 7, retorne 1. Cuando reciba 8, retorne 0. Cuando reciba 11, retorne 1. Cuando reciba 15, 0, etc. La idea es aquí analizar el número primo. Cuando un número es primo, cuando solo es divisible entre 1 y cuando es divisible entre sí mismo. Es decir, por ejemplo, el 7 es primo, sí, porque 7 solo es divisible entre 1 y entre 7. Ningún otro número le divide, es decir, el 2 no le divide, el 3 no le divide, el 4 no le divide, etc. Solo el 1 y el 7. Por eso el resultado es sí, prácticamente. 7 es primo. 8 es primo, no. El 8, aparte de dividirle el 1 y el mismo 8, le divide ¿qué números? El 2 y el 4. Entonces hay otros números aparte de 1 y de 8 que le dividen. Por lo tanto, 8 no es primo, por eso es 0. 11 es primo, sí, porque solo le divide el 1 y el 11. No hay otro número que le divida al 11. El 15 es primo, no, porque aparte del 1 y del 15 le divide el 3 y también le divide el 5. Espero que, bueno, por lo menos una idea de lo que es el número primo tienen todos. Lo que he querido es recordarles. ¿Cuál va a ser la lógica de saber si un número es o no es primo? Pues sencillo, ya sabemos, agarramos un número, por ejemplo el 7, y vamos a ir preguntando si es divisible entre 1, si es divisible entre 2, si es divisible entre 3, si es divisible entre 4, si es divisible entre 5, si es divisible entre 6, si es divisible entre 7. Esto con un contador, y vamos a ir viendo 1, 2, 3, 4, 5, como el famoso módulo. Cuando sí sea divisible, vamos a empezar un contador en 0 y vamos a aumentar, obviamente. 1, 2, vamos a contar cuántos divisores tiene. En este caso, solo va a tener para el 1 y para el 7, es decir, el contador va a llegar solamente hasta 2. Cuando el contador llegue solamente a 2 o menos, quiere decir que el número sí es primo, pero cuando llegue a 3, a 4, a 5, quiere decir que el número no es primo. Simplemente esto es como recordatorio de cómo saber si un número es o no es primo. Hay que saber cuántos divisores tiene el número. Vamos a contar cuántos divisores. Si el número es 2 o menos, quiere decir que el número sí es primo. Pero si es 3, 4, 5 o más, quiere decir que el número no es primo. Cuando el número sea primo, vamos a retornar 1. Y cuando no, 0. Ya. Entonces, hagamos la función. Hagamos la función. En los parámetros y el retorno más o menos ya nos dice que el parámetro solo hay un número de parámetro. ¿Qué tipo de número es? Entero. Entonces vamos a poner int, esto es el parámetro. ¿Cuántas variables? Le podemos decir que esto es a. ¿Qué nombre le vamos a dar a nuestra función? Le vamos a dar, por decir, primo. ¿Y qué es lo que retorna la función 1? ¿Pero qué tipo de dato es? Int. Entonces hacemos, nuestra función va a ser int, esto recuerden que es el tipo de dato, y int el tipo de dato. Aquí nos damos cuenta que solo está recibiendo un parámetro. Entonces empezaríamos a hacer así nuestra función. Int primo int a. Esto se llama cabecera. ¿Cuál va a ser la lógica ahora del programa? Necesitábamos, como habíamos dicho, por decir el 7, ir viendo si es divisible entre 1, entre 2, entre 3, etc. Entonces necesitamos la variable i, y con esto, con un for. Entonces vamos a necesitar un int for int, directamente sería un for int y que empiece en cuanto en 1, mientras i sea menor o igual, tiene que ir hasta 4, 5, 6, hasta el mismo 7. Menor o igual, esto va a ser 7 a a. Y más.
Entonces con este for vamos a hacer eso y vamos a preguntar si A es divisible entre I. Si A módulo I es igual a 0. Si sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un contador que empiece en 0. Entonces C más más. Pero el contador tenemos que inicializar. Entonces toma el valor de 0. Hasta aquí es el for. No estoy poniendo llaves porque esto es como si fuera una sola instrucción. Si quiero pongo, si no, no también. Eso depende de cada uno. Ahora lo que es que ya he sabido, con el 7, por ejemplo, el contador va a llegar a 2. Con otros números, posiblemente a 3, a 4, etc., ¿no? Pero lo que importa es saber que con este for estoy contando cuántos divisores tiene el número. Entonces, terminado el for, pregunto, si el contador es menos o igual a 2, si el contador es menor o igual a 2, ¿qué voy a hacer? Quiere decir que el número es primo, entonces, return 1. Pero si no, entonces vamos a tener por el camino del else. Quiere decir que el contador ha llegado a 3, a 4, a 5, etc. Return 0. Entonces aquí está la clave, ¿no?, de la función para saber si un número es primo o no es primo. Contamos cuántos divisores tiene gracias al módulo desde 1 hasta el número y vamos a ir contando C más más. Y el contador al final vamos a saber cuántos divisores tiene. Si es menos o igual a 2, quiere decir que el número es primo, entonces vamos a retornar 1. Si no, quiere decir que el número es que nos retorne 0. Esta sería la función que nos pide. Ahora vamos a probar si la función primo está bien. Para eso vamos a utilizar NetBeans. Nos vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a llamar al proyecto cualquier nombre, puede ser pruebas. Y en pruebas nos vamos a la clase que nos los crea por defecto. Entonces vemos que esta es la estructura básica. Sabemos que todo esto son solamente comentarios. Podemos eliminar si queremos. Y esta es la estructura básica para nuestro programa en Java. Vemos que la clase se llama pruebas y la función main. En este caso, ahora nuestra nueva función podemos crearlo después de la función main o antes. En Java eso no importa, lo crearemos después. Entonces la función es int primo, recibe un entero a int c que empiece en 0, for int i que empiece en 1, mientras i sea menor o igual a y más más. Preguntamos si a módulo i es igual a 0. Si sí, se incrementa en 1. Después de todo el for, preguntamos si c es menor o igual a 2, return 1. Si no, return 0. Bueno, vemos que aquí ya está la función tal como está en el video. Y lo único que tenemos que hacer, y no tienen que olvidarse, es que nuestra función, tal y como está en el video, lo único que tenemos que hacer ahora en NetBeans es ponerle a esta función la palabra static. Esto no debemos olvidarnos, si no, no va a correr. Entonces ya tenemos prácticamente las dos funciones en nuestro programa. La función principal, main, y la función primo. Esto directamente no está haciendo nada. Debemos llamar a la función, para probar debemos llamar a la función primo desde la función principal, simplemente para probar. Entonces, para probar si está bien o no está mal nuestra función. Entonces vamos a hacer mostrar en pantalla system.out.print y ahí está, estamos llamando a la función primo. La función primo recibe un entero.
Entonces aquí debemos mandarle un entero. Por ejemplo, el 7. Probaremos con el 7. Y hacemos cosas. El 7 es un número primo, por lo tanto, debería darnos 1, efectivamente. Otro número primo, por ejemplo, es el 17. También nos debería dar 1. Evidentemente nos da 1. Otro número primo es el 23. A ver si nos da el primo. 1, sí, nos da número 1. A ver, ahora probemos con números que no son primos. Por ejemplo, el 6. El 6 no es primo y nos da 0. Ahora probaremos con 8. El 15. Y nos da 0. Entonces, efectivamente, esta función recibe un entero y nos retorna 1 si el número es primo y 0 si el número no es primo.